Vamos a hacer un contacto telefónico con Melania Canales. No tuvimos la señal, se encuentra con mala señal en la región andina en Perú. Melania, muy buenos días con Jorge. Buenos días, Melania, con Jorge Cano de Wambra Medio Digital, si es que me escucha por ahí. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Está un poquito mal la señal. Ya, Melania, agradecemos su presencia en esta mañana. Sí, Estamos... escucho algo entrecortado, pero... Sí, estamos en vivo y en directo acá, desde Wambra, en Ecuador. Quisiéramos conversar unos minutos nada más con usted. Sabemos que estaba con problemas de conexión. Agradecemos su llamada telefónica para conversar sobre estos posibles resultados que se dan en las elecciones presidenciales. ¿Cómo toman las mujeres de las comunidades andinas y amazónicas esta segunda vuelta que ha sido tan apretada entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? A todos los oyentes de Wambra. Quisiera decir que estas elecciones, pues bueno, nos deja mucho que decir. Primeramente, por el candidato de Perú Libre, son las regiones andinas y amazónicas que han dado su voto. Ya, y asimismo también para la señora Keiko es Lima, donde tenemos el 40% de la población peruana, y asimismo la costa norte del Perú. Ya, y lo que hemos visto es que en estas elecciones las que estamos apostando por un cambio, y que eso tiene que ver con reforma constitucional o nueva constitución, se ha visto que los votos, casi la gran parte de las zonas mineras, donde hay las explotaciones mineras o las actividades extractivas, han sido para Castillo. Sentimos que es un rechazo justamente a esta actividad, ¿no?, que viene destruyendo también la madre naturaleza, la Pachamama, y creo que eso es un tema que se está viendo, pero ahorita es recontra. Parece que tenemos algún problema de conexión con Melania, lamentablemente perdimos la llamada. Ella estaba desde una comunidad justamente al interior de Perú. Ella es una mujer lideresa que trabaja con comunidades, con organizaciones políticas. Justamente la conocí en un encuentro de mujeres políticas acá en Ecuador hace un par de años también. Y bueno, ella también nos contaba, ¿no?, de esta diferencia que hay entre el voto de Lima con el resto de Perú. Una marcada diferencia, y nos contaba del rechazo que tiene que ver también con un modelo económico implementado justamente desde el tiempo de la dictadura de Alberto Fujimori, un modelo implementado sobre todo centrado en la extracción de minerales. Recordemos que la minería a gran escala marca básicamente la economía de Perú, pero finalmente esta minería trae consecuencias. Melania, nuevamente muchísimas gracias, estamos en Wambra. Para un poco retomar la entrevista, ¿qué significa esta presencia de nuevamente la familia Fujimori en el poder, en la política peruana? Bueno, como usted mismo dice, es una familia. No representa realmente al pueblo, y además hay un afán de mantener la dinastía Fujimori en el poder. Y esto está también muy ligado a lo que es el narcotráfico, ¿no? El papá, bueno, pues cuando estaba de presidente, el Fujimori, le encontraron cocaína en el avión presidencial. A los hijos también en su empresa están en proceso de investigación, que encontraron droga. Igual Keiko Fujimori está investigado por la DEA, y todos, hay más de 30 de su entorno que están justamente investigados por lavado de activos y narcotráfico. Entonces es ahí una preocupación grande que tenemos, la preocupación de que en el Perú exista, pues bueno, el narcoestado, ¿no? Entonces eso es nuestra gran preocupación que tenemos, y además de ello sentimos que el fujimorismo ha sido un gobierno autoritario. Es volver a regresar a ese gobierno autoritario que hemos vivido, ¿no? Entonces, por ahí es nuestra preocupación, sinceramente, en el Perú. Melania, más
concretamente, precisamente, ¿qué pasaba con los derechos de las mujeres? Y de las mujeres empobrecidas, las mujeres de las zonas rurales, campesinas e indígenas en las políticas del gobierno del ex presidente Fujimori, y que mantendrían la misma línea la candidata Keiko Fujimori. Sí, mira, aquí en el Perú se ha vivido, como te digo, una etapa de dictatorial. En ello se ha vivido también las esterilizaciones forzadas, que son hermanas nuestras, mujeres quechua hablantes, mujeres indígenas, tanto andinas como amazónicas, han sido esterilizadas sin su consentimiento y con engaños, ¿no? Con engaños o con amenazas. Entonces, y ahorita justamente se está abriendo ese proceso después de más o menos 20, 25 años, y esa es una preocupación también que tenemos, que estos procesos no avanzan porque el poder legislativo o el poder judicial en el Perú ha sido capturado también por el fujimorismo y el aprismo, y son ellos también que están en ese espacio de poder, porque acuérdate que en el Perú existe 3 poderes: uno es el ejecutivo, otro es el legislativo y otro es el poder judicial. El poder judicial, como hemos visto todo, su situación también de los cuellos blancos, toda la corrupción que existe, y eso es el fujimorismo, representa la corrupción, representa la violación de derechos humanos. Fujimori, por ejemplo, está preso por asesinar a estudiantes de la Cantuta, ¿no? Entonces, y así, hay varios, como la matanza de Barrios Altos, por ejemplo, ¿no? Que aún falta, y así, hay muchas mujeres que en la época de Fujimori han sido también violadas por militares en las comunidades. También eso está como se dice, abierto, en proceso, ¿no? Entonces, ese es el temor. Si es que entrara Fujimori, la señora Fujimori, esas denuncias no avanzarían, más bien se archivaría. Y un par de preguntas para finalizar esta conversación. De mi parte, ¿cuál es el punto de vista en tanto crítico que se pueda tener, o de exigencia, de llegar Pedro Castillo al gobierno? Porque claro, políticos perfectos pues no los hay. Y no los hay porque finalmente hacen política. Entonces, ¿cuáles son estos puntos flacos, quizá en términos de derechos o un tanto conservadores por parte de Pedro Castillo, que ustedes desde la Organización Nacional de Mujeres van a continuar exigiendo de llegar Pedro Castillo a la presidencia? Claro, una de las cosas que tenemos que seguir exigiendo es el enfoque de género. Sabemos, y nosotros hemos dicho bien claro en ese sentido, que el Pedro Castillo, bueno, pues es un partido también machista, ¿no? Vamos a hablar también conservador, en cierta forma, pero lo que nos une a él es el tema, sobre todo, que somos pues de la misma, o de la etnia, viene de pueblos indígenas, aparte de ello también son de la misma clase social. Eso es lo que nos ha motivado también de alguna manera a apoyar. Por el otro lado, no, pues el fujimorismo representa el clasismo, representa el machismo y representa el racismo, lo que se ha visto en estas elecciones claramente, ¿no? Entonces, yo creo que las mujeres tenemos que seguir luchando ¿no? Y siempre hemos dicho que nuestras luchas de las mujeres es hacia lo interno, en nuestros propios pueblos indígenas, que ahí está enquistado el machismo, pero también hacia afuera, ¿no? Entonces, yo creo que no va a ser fácil. Tampoco si es que llegara a gobernar Pedro Castillo, o sea ganador, no va a ser fácil tampoco para él, porque solamente tendría el poder ejecutivo, pero el poder legislativo y el poder judicial está en manos de la derecha, ¿no? Entonces, eso seguramente va a haber amenazas de vacancia, aunque ahora extraoficialmente se está hablando ya, inclusive hasta de un golpe militar, si es que ganara Pedro Castillo. Esa es la preocupación que tenemos. Si es que entra Keiko Fujimori, no va a haber ese golpe militar, pero si es que entra Pedro Castillo, sí va a haber golpe militar. Es que lamentablemente en nuestros países los militares también están totalmente a la derecha, ¿no? Entonces, esa es una preocupación que tenemos. Yo sé que no va a ser nada fácil, pero necesitamos, una de las exigencias como mujeres necesitamos es una nueva constitución política donde verdaderamente garantice derechos. Es lo que venimos exigiendo.
Melania, una última pregunta. Bueno, en términos de género, alguien podría decir, bueno, Keiko Fujimori podría convertirse en la primera presidenta peruana, una mujer en la presidencia. Sin embargo, usted comentaba sobre las políticas de género de otro tipo que no bastan con el tema de la representación. Finalmente, Keiko, en esta disyuntiva, digamos, del tema de género, ¿qué otros intereses también representa en cuanto a la parte más conservadora? Bueno, ellos, por ejemplo, han venido cuando han tenido la posibilidad de tener sus 73 congresistas, ¿no? Ellos han querido desaparecer de la currícula educativa el enfoque de género. Sabemos eso. Y una de las cosas, hay que ser realista, no porque es mujer, representa a la mujer. Porque las mujeres también, muchas veces en nuestro cerebro está inquistado el machismo y muchas veces se fortalece el machismo. No porque es mujer representa o defiende los derechos de la mujer, defiende sobre todo los derechos de la mujer. Entonces yo creo que en ese sentido, pues la señora Fujimori para nada representa a las mujeres. No defendería derechos de mujeres, porque mientras que han tenido sus congresistas, pues han sacado hasta normas o se han opuesto a normas en favor de las mujeres. Y si ni siquiera puede, como se dice, reconocer el tema de las esterilizaciones forzadas, que dice que es una parte de una planificación familiar, ¿cómo pretende pues hacer justicia, por ejemplo? ¿Cómo pretende empujar derechos a favor de las mujeres y sobre todo de las mujeres como indígenas o campesinas o de las mujeres más pobres? Y piensa solucionar problemas, porque en su debate le hemos escuchado regalando cosas, dando bonos, asistencialismo, y el asistencialismo no nos lleva a nada bien. Lo que queremos es que se fortalezca esa actividad principal en las comunidades como la agricultura familiar, incluyendo para las mujeres, ¿no? Entonces, eso es muy importante, pero no solo vive de asistencialismo, porque el asistencialismo justamente el asistencialismo nos ha llevado a la dependencia y estamos dependiendo como del papá o de la mamá y eso no es posible, ¿no? Entonces por eso nos condicionan muchas veces y en el Perú eso nos ha venido pasando, pues desde la época del fujimorismo ha venido hasta condicionando los votos, ¿no? Eso. De acuerdo, muchísimas gracias. Agradecemos a su contacto a Melania Canales, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Estaremos atentas desde Ecuador. Hemos escuchado y hemos visto en redes sociales y hemos escuchado a medios de comunicación que se han manifestado de ganar uno de los candidatos, en este caso Pedro Castillo. Están llamando incluso a que renuncie, a que algunos otros poderes puedan finalmente a no respetar lo que decida el pueblo peruano. Tomará algunos días en que se tengan los resultados oficiales, se vienen las impugnaciones. Está muy apretado lo que sucede en la segunda vuelta en Perú. Melania, muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias, mi estimado, y un saludo especial a cada uno de ustedes. Seguiremos en contacto.